Entrevistas en sintonía con vos. Estamos a 15 minutos de llegar a las 10 de la mañana y ya lo tenemos en línea a Miguel Dualde, que es secretario de Educación de CETERA. Hola Miguel, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda. Buen sábado. Hola, ¿qué tal? Buen día, Carito, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atendernos, Miguel. Y bueno, queremos aprovechar esta comunicación con vos para charlar de un montón de temas, ¿no? Y quería empezar por pruebas a aprender, porque desde CETERA rechazaron esta metodología evaluativa, considerándola como pruebas estandarizadas que limitan, ¿no?, la posibilidad de hacer un verdadero diagnóstico de los procesos de aprendizajes. ¿Cuál es la propuesta que tienen desde el gremio, Miguel? Sí, mira, nosotros venimos rechazando en realidad lo que se llama pruebas estandarizadas en general, las aprender, las PISA, en tanto y en cuanto al valor que se le da después a los resultados que se obtienen de estas pruebas, porque son muy limitados los resultados que brindan como para que sea el único dato a tener en cuenta para proponer una política educativa. Es decir, por darte un ejemplo, toda esta semana anterior se habló de los resultados de los Aprender 2021, que dicho sea de paso, bueno, le cambiaron el nombre, porque le ponen un eufemismo, durante el macrismo le pusieron Aprender a lo que no es ni más ni menos una prueba, digamos, no es un verso lo de aprender, porque en realidad es una medición cuantitativa de una cantidad de contenidos que nada tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Pero más allá de eso, el uso que después se le da a ese número, a ese dato, que si bajó, subió un punto, aumentó, bajó de un año para el otro, es solamente para estigmatizar a los estudiantes, para hablar de lo mal que trabajan los docentes, para criticar a la escuela, en función de un dato que es menor, referido a toda la complejidad. Imagínate, hablaron de lo mal que está la educación, o que la educación retrocedió 4 años, teniendo en cuenta un dato que solamente refiere a una prueba tomada a chicos y chicas de 6º grado de las escuelas primarias en lengua y matemática. O sea, hay después otros más de 10 millones de estudiantes que no fueron evaluados, hay otras 8 o 9 materias que no fueron consideradas, y todo eso que queda afuera se lo invisibiliza, no se lo tiene en cuenta y no se lo considera para ver si la educación realmente está bien o está mal. Por eso la crítica que nosotros hacemos, ¿no? Claro, bueno, te escuchaba recién y claro, los aprendizajes significativos difícilmente puedan verse también reflejados en cuestiones tan rígidas como, por ejemplo, un multiple choice, evaluar a todos por igual, de una manera rigurosa, cerrada. Bueno, más que nada quería preguntarte si considerás que de todos modos puede llegar a ser útil o funcional quizás este tipo de metodologías para otra cosa, ¿no? Como información, no sé, sociodemográfica, por ejemplo. De hecho, claro, nosotros históricamente hemos considerado positivamente, desde que se crea ya por el 2003, se llamaban las pruebas ONE, que eran estos mismos dispositivos, ¿no? Este Operativo Nacional de Evaluación, se llama, que por lo menos tenía el nombre de lo que es realmente un Operativo Nacional de Evaluación. Y en lo que, además de las preguntas, porque imagínense que estos son 29 o 24 preguntas, dependiendo de la materia, sobre temas, o sea que te preguntan, te hacen 24 preguntas y después se sacan conclusiones para todo el sistema. En realidad, lo que dice la prueba es si sabés o no sabés esas 24 preguntas, no dice más que eso. Ahora, a esas preguntas de la materia en sí, se las completa, se las complementa con otras preguntas que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, de la familia. Y ahí sí hay un importante dato que arrojan estas pruebas y que permiten ver, justamente demostrar lo que no dicen, lo que no se dice, es que en realidad los grandes problemas no son de la escuela, es de las condiciones de desigualdad y las condiciones socioeconómicas deplorables en las que están grandes sectores de la población y que los llevan a no tener buenos rendimientos escolares. Entonces, lo que se ve en esta prueba, que a quienes les va mal o les va peor, son justamente a los sectores que están viviendo o teniendo niveles socioeconómicos muy bajos. A esos niños y niñas es a los que peor les va, porque no tienen
no tienen la posibilidad de tener hogares con computadora, con libros, o niños incluso que trabajan. Y estos datos se ven en las pruebas, estos datos lo arroja la prueba, porque se empiezan a cruzar los factores asociados, que son estos, como le llaman los estadísticos, a este tipo de información, y cuando se cruzan estos factores asociados se ve cómo, por ejemplo, los niños que van a una escuela rural tienen peores condiciones muchas veces que los chicos que van a una escuela urbana o que pueden estudiar otro idioma, por ejemplo, porque no es que estudiar otro idioma te mejora pedagógicamente, sino que son familias que pueden pagar a niños que vayan a estudiar después de la escuela otro idioma. Entonces esa condición socioeconómica es la que determina que vos puedas estudiar, que tengas un ambiente favorable para estudiar, que tengas una familia que te ayude a hacer la tarea. Bueno, todas esas cosas influyen. Entonces eso son políticas socioeducativas, no es solamente que sea la escuela pública o la escuela privada la que hace mejor las cosas, ¿no? Miguel, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y te consulto justamente, te escuchaba en el comienzo de la nota, está claro de que hay una cuestión política en estas denominadas pruebas aprender. Está claro de que el oficialismo nacional debe mejorar muchísimo, pero muchísimo, como también está claro que muchos sectores de derecha toman estos resultados como una bandera política. Sí, seguro. Y queda muy en evidencia, claro, porque hay un modelo pedagógico, ¿no? Que sostiene la derecha, que se lleva muy bien con este tipo de pruebas y este tipo de evaluación, porque es el proyecto pedagógico. Disculpen que estoy, me agarré un poco de tos. Sí, tranqui nomás. Estamos hablando, vamos a recordarle a la gente, con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, por aquí en Sintonía con Vos. Estoy tomando mate y se me atravesó una yerba. Nos pasa a menudo. Sos de nuestro club, sí, olvídate. Sí, pasa. Y encima tranqui. la vas sintiendo, ¿viste? Y uno quiere seguir hablando y es imposible. Claro. No, y es cuando uno empieza a hablar de la derecha mal, también te pasan estas cosas, porque te atragantás o algo pasa que los tipos te hacen cruzar una yerbita ahí en el medio. Está todo programado. Sí. Nos están escuchando, evidentemente. Entonces, por eso el proyecto de la meritocracia, de las desigualdades, de la competencia, se lleva re bien con este tipo de pruebas estandarizadas, porque es una competencia, porque esto está ligado además a la idea de los rankings. Porque ¿para qué sirven estas pruebas? Para armar rankings de niños, de niñas, de escuelas, de países, y por eso les importa y sobrevaloran, y el único dato que toman en cuenta es este resultado de una prueba estandarizada. Y lo que se trató, nosotros estuvimos participando este jueves, se llevó adelante la reunión del Consejo de la Calidad de la Educación, en la cual participan el Ministerio Nacional, ministros provinciales, sectores del empresariado, que no sabemos bien por qué se los convoca a estos consejos para hablar de educación, pero bueno, están ahí. Creo que se trata un poco para mostrar la pluralidad del debate, pero también hay pensadores de la derecha, pedagogos de la derecha, pedagogos que responden a un pensamiento más crítico y emancipador. Bueno, hay una variedad de posiciones, sindicatos, universidades, y ahí el Ministerio presentó estos resultados con los datos más pormenorizados y para justamente hacer un análisis y un debate. Y entre las cosas que mostraron es que justamente la derecha en el 2018 se aplicó este dispositivo Aprender y había crecido muchísimo, como 20 puntos la prueba de lengua. Y hoy se bajó respecto de lengua. Entonces la duda es si justamente la derecha, cuando aplicó este operativo, metió la mano en el instrumento para que les vaya muy bien en lengua en 2018, porque no se puede explicar el resultado del 2021. Entonces ahora, lo llamativo es que cuando en Argentina fue muy bien en 2018 en lengua, las pruebas ERCE, que son las pruebas que toma la UNESCO, en el mismo periodo habían dado muy mal. Entonces son instrumentos que se manipulan, son instrumentos que se los maneja y depende del tipo de muestra que se tome, el tipo de pregunta que se haga, dan uno u otro resultado. Bueno, por eso a la derecha le interesa incidir ahí, y no por nada, cuando gobernó la derecha en los últimos 4 años, el ítem de evaluación fue el único ítem de presupuesto educativo que subió, todos los demás se ajustaron. Se bajó el presupuesto de formación y se elevó el presupuesto para evaluación. Y ahí está la política jugando permanentemente. Obviamente, todo es político en la educación, todo es político en la vida, lo personal es político. Pero hay determinados sectores que influyen para un lado o para el otro y bueno, a veces quieren mostrar como algo neutral
como algo no valorativo, lo que evidentemente es el resultado de un proyecto político con toda la intencionalidad. Uh-huh. Definieron la extensión horaria impulsada por Nación y Santa Fe como improvisada. Hay un trasfondo también de mediatización, ¿verdad? Según tu punto de vista, Miguel. Sí, yo, mira, honestamente, incluso defendiendo y estando de acuerdo con muchas de las políticas de este actual gobierno, nosotros consideramos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, consideramos que llevar adelante esta medida, transcurriendo ya el ciclo lectivo, puede llegar a ser más perjudicial que lo que puede aportar. Porque ya hay toda una organización, tanto de las escuelas como de las familias, para trabajar en esta estructura horaria que inició con el año. Entonces, cambiar a mitad de año, esto sin saber si el docente al que se le va a incrementar una hora tiene o no un cargo después a la tarde, si va a llegar o no a otra escuela en la que trabaja porque el sueldo no le alcanza con un solo cargo, si hay personal suficiente para esto, ¿qué se va a hacer además en esa hora de más? ¿Qué trabajo, qué planificación curricular hay para llevar adelante esta hora? ¿Es estar más tiempo en la escuela nada más? ¿O es qué contenidos se planificaron? Esta medida se lanzó antes de los resultados de la prueba Aprender. Y ahora resulta que con los resultados de la prueba Aprender se trata de justificar esta medida diciendo, esta hora de clase la vamos a agregar para resolver los problemas que dieron como resultado de las pruebas Aprender. Entonces es una medida netamente de decir, para nuestro modo de ver, vamos a hacer algo en la educación, porque Miguel, si no, no se entiende. La última, por lo menos de mi parte, te consulto cuáles son los desafíos más urgentes hoy que tiene la comunidad docente. En la actualidad, digo, post pandemia, después de todo lo que pasó en estos últimos 2 años y monedas. Sí, nosotros lo venimos planteando desde el año pasado, ya cuando veíamos que cerrando el año se abría la posibilidad de volver a lo que se llamaba entre grandes comillas, la normalidad. Nosotros ya veníamos planteando desde CETERA, incluso lo hicimos a partir de un congreso que lo hicimos el mismo día, 19 de septiembre del año pasado, en la conmemoración del centenario del nacimiento de Paulo Freire. Nosotros lanzamos el debate sobre qué docencia para estos tiempos. Es decir, es un tiempo que para nosotros el desafío es pensar cuáles son las docentes que necesitamos para toda esta nueva idea de lo escolar que se viene a partir de haber aprendido de la experiencia de la pandemia. ¿Cuáles son los formatos de la escuela, la organización de la escuela que hay que revisar, que hay que cambiar, que hay que modificar? ¿Qué bueno tenía y qué cosas hay que modificar porque no resultaban? ¿Qué enseñar y qué aprender en el futuro? ¿Tenemos que seguir poniendo el énfasis en lengua y matemática o tenemos que aprender cuestiones de ciudadanía, derechos humanos, educación sexual integral, la problemática ambiental, el pensamiento latinoamericano? ¿Cuáles son los contenidos más importantes que una escuela tiene que enseñar, que los pibes tienen que aprender? Todas esas dimensiones son las que hay que revisar. El desafío es poner en remojo todo esto que venimos haciendo y ver que hacia el futuro, hacia el porvenir, cuál es esa escuela que nosotros necesitamos, deseamos y que merecemos también en el sentido de ciudadanía participativa, no en la perspectiva meritocrática. La escuela que merecemos en tanto en cuanto nos posicionemos como ciudadanos responsables para garantizar el derecho a la educación. Así que eso se puede hacer si hay como desafío lograr un mayor financiamiento educativo para que realmente tengamos las condiciones en todos los aspectos para que esto se pueda llevar adelante. El mayor financiamiento no significa solamente más salario, que eso también es importante, porque la pelea salarial hay que seguir dándola porque quedamos muy atrasados, pero también financiamiento para más escuelas, mejor infraestructura, más equipamiento, más formación docente, mejor condiciones para las familias que tienen sus hijos estudiando. Toda esa inversión es el gran desafío que nosotros estamos planteando desde CETERA. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Miguel, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien, voy a tomar las últimas partes que dijiste en forma de preguntas y vamos a ver cómo le damos contenido a cada una de ellas. Vos dijiste, a partir de la pregunta de nuestros compañeros, esto de qué se necesita para la pospandemia, vos decías, bueno, los debates, ¿no? ¿Cuáles son los docentes que necesitamos? ¿Cuáles son los formatos que necesitamos? ¿Qué se necesita enseñar y qué aprender? Detrás de estas preguntas seguro ustedes, como organización gremial, tienen la respuesta.
¿Qué te parece si empezamos a desandarlas, ¿no? Esto de cuáles son los docentes que necesitamos para este momento pospandémico, y más que señalarlo como una pregunta, le metemos contenido. ¿Cuáles son entonces esos docentes? ¿Qué opinan ustedes que deberían tener esos docentes de la pospandemia? Sí, mira, nosotros tenemos algunas respuestas, algunas propuestas y otras preguntas también para cada, porque no tenemos, si la verdad revelada, sino que tenemos posicionamientos sobre cada uno de estos ítems. Entonces, con respecto a qué docencia, nosotros en primer lugar lo que pretendemos es que la docencia sea valorada, respetada y reconocida como un trabajo, como una profesión valorada y considerada. Entonces, para eso necesitamos ese respeto, esa autoridad de la docencia por parte de la sociedad. Ha quedado demostrado la importancia que ha tenido la escuela y la docencia en tiempos de pandemia, justamente cuando se la criticó tanto, y después cuando los chicos no podían ir a la escuela porque estaban encerrados, ahí se empezó a valorar más aún ese trabajo, esa tarea cotidiana, ese compromiso del docente. Por eso nosotros deseamos que a partir de ese respeto, esa consideración, que no es solamente el reconocimiento salarial, sino el reconocimiento por la tarea que se hace, darle el valor a esa tarea, la importancia, la responsabilidad social que tiene la tarea de educar. Ese reconocimiento, nosotros queremos un docente reconocido en todos sus aspectos, que tenga una carrera que la pueda hacer no solo trabajando todos los días dictando clases, sino que dentro de su puesto de trabajo tenga el derecho para formarse, para investigar, para poder reunirse con los directivos, el personal docente, los compañeros, para poder reunirse con la familia. Un trabajo docente que ese puesto de trabajo tenga comprendida esas distintas dimensiones de la tarea de trabajar, de la tarea de educar, pero reconocidas por el Estado, y que tenga la posibilidad de tener un solo cargo para tener ese tiempo bien dedicado, y que ese cargo le alcance para vivir dignamente. Esa docencia nosotros proponemos. Bien, y en cuanto a esto que vos también marcabas, ¿qué hay que enseñar y qué hay que aprender, no? Porque bueno, la pandemia creo que ha puesto también digamos, en discusión determinados contenidos, si se quiere, que ya venían como contenidos discutidos, digamos, no es que tampoco es una situación de origen en la pandemia. Pero entonces, ¿qué enseñar y qué aprender? Claro, nosotros decimos que tiene que ser siempre un conocimiento que sepa crecer con la historia, que ahí no lo inventamos nosotros, nos agarramos de lo que dijo Gramsci en su momento, es decir, la escuela tiene que estar preparada para dar un debate curricular que sepa crecer con la historia, no para adaptarse, porque si es para adaptarse lo tendremos que adaptar a las condiciones de explotación y de expoliación de un capitalismo salvaje que hoy está en todo el mundo, pero es sí un conocimiento que sepa formar a los ciudadanos críticos, pensantes, participantes, comprometidos con una sociedad más justa, solidaria, y contenidos, saberes, conocimientos que permitan transformar una sociedad hacia una sociedad más solidaria, más justa, y no simplemente contenidos que preparen a los estudiantes para adaptarse a las reglas del mercado y a los valores del empresariado y de la explotación. Ese tipo de contenido es el que nosotros pensamos que se tiene que enseñar y aprender en las escuelas. Un contenido que esté atravesado por la mirada ambiental, por la mirada latinoamericanista, por la mirada de género, por las perspectivas que contribuyan a desmontar los distintos modos de dominación, que son el modo de dominación capitalista, patriarcal, racista. Ese tipo de conocimientos son los que nosotros consideramos son importantes trabajar. Por supuesto que la matemática, la lengua son las materias estructurantes del pensamiento, pero sí se puede dar matemática para la emancipación, sí se puede dar lengua para la emancipación, no solamente para reproducir el pensamiento tecnocrático. Esa revisión, ese debate curricular creemos que es el debate que tiene que estar hoy en el centro del debate político, pedagógico y educativo, porque justamente en pandemia hemos visto mucha miserabilidad, ¿no? Y hemos visto cómo muchas otras cosas son necesarias aprender y enseñar en las escuelas, más allá que responder una cuenta matemática, una multiplicación o una división. También hace un ratito hablábamos a propósito de la presentación de un libro que se daba cuenta que de acuerdo al censo 2010 el 50% ponele aproximadamente de los argentinos no terminó la escuela primaria, la escuela secundaria, no la primaria. Y en ese marco veía, también seguía otros datos que aparecen en chequeado.com, también a propósito de algunas declaraciones que había hecho en su momento el ex ministro de Educación Bullrich,
que en Argentina el 61% de las personas mayores de 20 años no terminaron el secundario. Digo, ¿cómo vamos a dar el debate en su complejidad con esos niveles de los cuales algunos llaman analfabetismo, ¿no? Porque también el debate es qué es ser analfabeto hoy en día, si ser exclusivamente no saber leer y escribir o si no entender el mundo en su complejidad. Acá estamos frente a un problema muy importante, ¿no? Que la mitad de la población no terminó el secundario. Es decir, ¿cómo generamos pero ese dato no es así. Ese dato, la mitad de la población no terminó el secundario en el tiempo y forma que plantea el sistema curricular educativo. Pero después hubo un conjunto de políticas públicas que se desarrollaron para que hoy alrededor del 75% avance, como por ejemplo el plan FINE, la educación de adultos. O sea, en los 5 años de la secundaria el 50% no terminó en tiempo y forma, pero después sí se hicieron políticas y es necesario seguir porque todavía falta, porque la educación, no olvidemos que esto no es de toda la historia del sistema educativo. La obligatoriedad de la educación secundaria recién se sancionó en el año 2006. Entonces, claro que en el año 2010 no había, porque recién se empezó a implementar a partir del 2007-2008 un ciclo que lleva años para poder garantizar que se incluya. Y no solamente es la inclusión de entrar en la escuela secundaria, sino de poder hacerla bien y poder terminarla y titularse, incluso tener estudios superiores. Por eso es un proceso de mirada a mediano plazo, no solamente una cosa que se dice y se cumple de un día para el otro. Por eso las políticas públicas tienen que contribuir a que cada vez más ciudadanía complete sus estudios. Y no solo la educación secundaria, nosotros peleamos por el derecho a la educación superior. Para que gran parte de la población pueda continuar y no por esa mirada, digamos, de economicista, de estudiar, tener un título superior para un determinado trabajo, sino el derecho de estudiar, de seguir estudiando porque quiero estudiar, porque la mejor forma de construir la democracia es teniendo la mayor cantidad de la población estudiando algo que le guste, Miguel, algo que desea. ¿Ustedes qué posición tienen en relación a esto de pasar de año aunque se adeuden materias? Justamente, el segundo tema que se trató en el Consejo de la Calidad de la Educación el día jueves fue la modificación del régimen académico para la educación secundaria, porque hay todo un problema ahí en cuanto se lo denomina repitencia, que a veces la repitencia perjudica más que determinados tipos de promociones. Entonces muchas veces se reduce el tema lo hacen pasar aunque se la lleve, digamos, y no es tan así, digamos. Hay que repensar cuáles son los ciclos y cuáles son los procesos y los tiempos para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se comenzó con pensar, si el niño no aprendió a leer y escribir en primer grado, repite, en cambio se puede repensar los formatos escolares para que ya no en un año, sino entre el primero y el segundo año, haya un ciclo pedagógico diferente para que esos contenidos se puedan trabajar en más tiempo. Entonces, o por ejemplo, un pibe se lleva 3 materias y repite el año en la secundaria, y tiene que hacerlo de nuevo y tiene que hacer las 12 materias de nuevo en vez de las 3 que rindió mal. Entonces, todo eso es perjudicial muchas veces. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que es necesario revisar los regímenes académicos de cada uno de los niveles para favorecer la inclusión y evitar que el desgranamiento de los pibes, más que nada, no para hacerlo pasar por pasar, sino para tenerlos en la escuela y ver cuáles son otras formas, otras alternativas para que dentro de las escuelas puedan recuperar o aprender lo que no aprendieron en determinados tiempos. Por eso se me ocurre que estas alternativas necesitan plata, presupuesto, que era algo de lo que vos decías que está escaseando. Totalmente, presupuesto que tiene para más cargos, más escuelas, mejor infraestructura, porque si vos tenés un pibe que pasó a quinto, pero tiene otras materias de cuarto que debe, y tiene que tener la posibilidad dentro de la escuela para poder cursar esas que debe, con otro profe, en otro salón, con otro conjunto de estudiantes, es necesario, lo que vos decís, más financiamiento. Por eso lo que venimos reclamando es más cargos, más escuelas, y todo esto termina en una demanda que es la original de nosotros del 2006, que es lo que establece la ley. Por eso también ahora vuelvo al principio de la hora extendida, porque la criticamos en estos términos, porque desde el 2006, que está establecido por ley, el avanzar en contar con escuelas de jornadas completas. Y para nosotros la solución va por ahí, no de una horita más, una horita menos,
sino contar con la infraestructura para la mayor cantidad de escuelas con jornada completa, porque en esas condiciones de jornada completa se puede disponer de todas estas condiciones para estos nuevos regímenes y formatos escolares. Si no, es imposible. Creo que con que se cumpla la ley, nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley, no que se agregue una horita así al voleo, sino que se cumpla la ley que dice las escuelas con jornada completa. Esa es nuestra bandera de lucha hoy. Miguel, y para eso hay que programar. Sí, ha sido muy amable, te agradecemos muchísimo este ratito de contacto para conversar con vos, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, disculpen si no entendí. No, en realidad, olvídate, estaríamos hasta el final del programa charlando con vos, pero no, es un placer realmente, así que bueno, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes, a disposición para cuando lo requieran. Gracias, un abrazo. Hablamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA.